quién va a ser nuestra madre. Y el Señor lo pone por un propósito en nuestras vidas y es lindo esa bendición cuando tú ves a quién el Señor te puso a tu lado y a quién te puso de hermano. En mi caso, ¿a quién me puso de padrino? Fue como un amigo, fue una persona tan linda y tan dulce con la que por lo menos fue mi experiencia hermosa, con quien podía hablar, con quien podía conversar, quien me daba consejos. Y sé que las vivencias que tuvieron sus hijos, porque también como hablaba de ellos, era algo tan lindo. Y hoy estamos honrando esa vida. Y vamos a hablar un tema precisamente acerca de lo que es la vida. ¿Qué es la vida? Y obviamente hay muchos conocimientos acerca científicamente, vamos a decir, o biológicamente, pero nos vamos a ir a un plano un poquito más allá, que a veces desconocemos. Y es que la vida misma realmente trae un manual. La vida, como todo lo creado, todo lo diseñado, tiene un manual. Y es que al no utilizarlo, definitivamente no tenemos el resultado que queremos. Yo recuerdo en una ocasión que compré una mesita en IKEA y traía su manual. Ellos no te arman nada, ellos te entregan y ahí tiene su manual y tiene las herramientas para que tú armes el paquetico. Y ahí tiene fotitos y demás. Pero nosotros los dominicanos, por lo general, nos gusta mucho comenzar a apoyar y a armar. Y después cuando vemos que nos están sobrando tornillos, que queremos venir a leer. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros en la vida. Nosotros comenzamos a vivir una vida y vamos siguiendo el curso de lo que vamos aprendiendo. Inclusive aprendemos a hablar. Si usted se da cuenta, nosotros hablamos el castellano, pero hay muchos países de habla hispana, muchos países que se habla el español y tienen acentos diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos aprendió el acento que escuchaba. No es lo mismo yo hablar el español que escuchar, por ejemplo, a un mexicano, a un colombiano, cuando lo habla, se escucha un acento diferente, es por lo que ha ido aprendiendo. Entonces, nosotros igual, nosotros aprendemos de lo que vamos viendo, de nuestro entorno, nuestra familia, nuestro hogar, costumbres, y comenzamos a vivir la vida según eso que hemos ido aprendiendo. Pero hay un manual de vida, hay un manual que necesitamos conocer y es la Biblia. El Creador puso un manual, nos diseñó y entregó un manual y dijo, mira, esto es para que puedas vivir o para que vivas. Pero pocos conocemos de ese manual y pocos escudriñamos lo que ese manual tiene para nuestras vidas. Y entonces hay una perspectiva humana. Nosotros la vida la conocemos desde una perspectiva humana, pero no la conocemos al 100% desde una perspectiva divina del Creador. ¿Qué es la vida? ¿Quién la diseñó? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son los fines? ¿Qué tiene ella? ¿Qué significa vivir? Vivir no significa solo respirar. Porque si fuera eso, ¿qué sentido tiene? En el momento que partimos de esta tierra, ¿qué pasa? ¿Para qué vinimos? Hay sentidos eternos en cuanto a la vida, que solamente lo podemos conocer cuando este manual nosotros lo escudriñamos y Él nos da detalles de qué es eso. Y esto no es una prédica, es una reflexión de vida, precisamente honrando la partida de ese ser amado, de mi padrino, de tu padre, Alexandra. Sabiendo que hoy es que Él realmente tiene vida, porque hoy Él está en la vida eterna. Nosotros estamos en una vida temporal y eso es lo que vamos a ver a la luz de la palabra. Nosotros estamos viviendo tiempos, inclusive tiempos muy difíciles aquí en esta tierra, tiempos muy difíciles, que si nos vamos a Mateo 24 vamos a ver que realmente estamos viviendo los tiempos finales de esta tierra o de esta humanidad. Finales en el sentido de que lo que se avecina y las cosas que están pronosticadas, que tiene ese manual de vida, se están cumpliendo cada día. Entonces, yo quiero que veamos rápidamente una definición científica o biológica de lo que es la vida. La vida se puede entender desde diferentes perspectivas, como le decía, la humana, pero también está la divina. Desde la biología, como la capacidad de los seres vivos de nacer, respirar, desarrollarse, procrear y morir. Eso es la vida, si lo vemos biológicamente. Nacer, respirar, desarrollarse, reproducirse,
procrear, hasta morir. Eso es lo que entendemos biológicamente. En términos generales, la vida implica la existencia y el desarrollo de seres vivos desde su nacimiento hasta su muerte. Eso es lo que nosotros conocemos, incluyendo todas las funciones y procesos que los mantienen en funcionamiento. Algunos privilegiados llegan a la edad que llegó mi padrino, a la edad que llegó Eulalio. Algunos privilegiados. Hay otros que saliendo del vientre ahí mueren. No llegan ni siquiera a ver la luz. Hay otros que no cumplen ni siquiera los 5 años. ¿Quién sabe por qué? Solo Dios conoce el tiempo en el que nacemos y el tiempo en el que morimos. Cada cosa tiene el porqué y lo entenderemos en el Señor. Entonces, podemos ver en Eclesiastés capítulo 3, ¿se está proyectando? No, ¿por qué? No, ok. En Eclesiastés capítulo 3 hay un texto en el verso 1. Si tienen Biblia y la quieren buscar, lo pueden buscar. No sé por qué no hay proyección. Nos dice lo siguiente. Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso dice. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces dice el verso 2, dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Eso lo escribió Salomón. Según lo que la palabra nos enseña, uno de los hombres más sabios que existió sobre la tierra, o el más sabio. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Nosotros no elegimos el tiempo de nacer, como decía, ni tampoco el de morir, a menos que una persona tenga una enfermedad en un área que solo Dios puede sanar. Entonces, nosotros, si estamos enfermos físicamente, corporalmente, vamos a buscar todo lo que podamos para ser sanados. Vamos a buscar médico, inclusive vamos a viajar, vamos a buscar todo lo posible, como mi padrino. Mi padrino estaba lleno de vida y deseaba vivir, me consta, porque cuando hablaba con él veía que él tenía el anhelo y el deseo de que el Señor lo sanara. Entonces, una persona que está sana almáticamente quiere seguir vivo y lucha. Pero cuando una persona está enferma en su alma, en su interior, lamentablemente esa es la única persona que trata de terminar con esa vida, de elegir el tiempo en el que va a terminar con esa vida. O enfermos de mente, o que Satanás, el que viene a matar, a robar y destruir, como dice la palabra, tome la vida, la mente, el corazón de un ser humano para quitarle la vida a otro. Que es lo que vemos a diario, como en esta semana hemos visto, por ejemplo, feminicidio, una niña de 23 años, podría ser mi hijo, porque yo tengo 42 años y tengo un hijo de 22, 23, por ahí, ¿verdad? Entonces, una niña de 23 años, ¿cómo le quitó la vida a otro? Sabrá Dios por qué. Pero solo así, personas que están enfermas en su alma, personas que no han conocido a Dios, que su alma está vacía, que su alma está contaminada, son las que toman este tipo de decisiones. Pero según lo que la palabra nos enseña, el tiempo de nacer y tiempo de morir está establecido. Vinimos a esta tierra y está establecido que el hombre nazca una vez y que muera una vez. ¿Por qué? Por el pecado que entró al mundo, por el hombre. ¿Por qué? El hombre pecó, el hombre cometió errores y entonces ese pecado contamina este cuerpo y este cuerpo contaminado no puede regresar de donde venimos, no puede regresar al cielo. Este cuerpo contaminado tiene que morir para que nuestra alma y el espíritu vuelva al Padre como está establecido, sin contaminación. Pero para eso vamos a ver qué nos enseña la palabra sobre todo esto. Ahora yo quiero que veamos una definición filosófica de la vida. Hablando de la vida es una experiencia, una búsqueda de propósito, una sucesión de momentos. Eso es lo que dice la filosofía, eso es lo que cree el ser humano. Que la vida es una experiencia, hay que vivir ahora. Yo tengo que vivir ahora y tengo que hacer todo ahora, porque ahora que yo estoy joven, por ejemplo, los que no quieren seguir al Señor, no, porque yo estoy joven, sí. Una búsqueda de propósitos y sucesiones de momentos, eso es para muchos la vida. Inclusive hay una filosofía que data mucho antes de Cristo Jesús, 435 años antes de Cristo, ya existía Aristipo de Cirene,
que tenía una filosofía y predicaba o hablaba sobre una filosofía hedonista, que es la doctrina que consiste en nosotros como seres humanos darnos placer. Ese es el fin de todo ser humano, el darse placer. Es lo último de la vida, el que tú tengas placer, el que tú busques tu placer, el que tú busques la felicidad a través de experiencias, que hoy en día usted ve que las personas logran una cosa pero quieren otra más, y ya las experiencias, y vivimos buscando mucho más. Ya el ir a un lugar a comer ya no es simplemente que te pongan arroz, habichuela y carne, no, una experiencia, hasta el plato tiene que ver, el olor, los aromas, todo es experiencia, y nada de eso está mal. Nada de eso está mal, no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que pasa es que tiene que haber un equilibrio. Y ¿son suficientes estas cosas para enfrentar la muerte? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Son suficientes para enfrentar lo que viene? ¿Qué viene después de que partimos de esta tierra? ¿Es todo esto suficiente? ¿El buscar experiencia, el darme placer? No es lo que realmente nos define ni nos dice a nosotros que tenemos la seguridad de dónde vamos a estar. Génesis capítulo 2, en el verso 7 dice lo siguiente. Dice: entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Dice, eso fue Adán cuando lo creó, cuando lo formó. Dice, sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un alma viviente. Entonces, Dios crea al hombre del polvo, dice la palabra, toma polvo de la tierra y crea, moldea al hombre. Y con el aliento de él es que el hombre toma vida. O sea, la vida misma la da Dios. De ahí parte la vida del hombre, de que Dios la da, no que nosotros la podemos dar. Entonces, vemos que Dios forma al hombre, y más adelante, en el mismo capítulo, en Génesis capítulo 2, en el verso 8, dice lo siguiente. Dice: después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, un lugar que se llamaba Edén, o se llama Edén porque existe, según lo que la palabra enseña, está resguardado. Dice, plantó un huerto en Edén. Un huerto es un lugar a donde se planta, donde se cultiva, pero con cuidado. No es un lugar a donde los árboles crecen silvestres, es algo que se va a cuidar. Entonces dice que Dios plantó ese huerto en Edén, y Edén significa lugar de placer. Edén, el significado de Edén se llama lugar de placer. O sea que Dios, dentro del lugar de placer, planta un huerto para que el hombre habite ahí, en un lugar de placer. Por lo cual a nosotros, los seres humanos, nos gusta tanto el placer. Porque en el diseño de Dios era que tú y yo tuviéramos placeres. Era que tú y yo disfrutáramos placeres. Lo que pasa es que sucedió, y vamos a ver aquí, que dice, en el oriente allí puso al hombre que había formado, y dice en el verso 9, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida. O sea, en ese mismo huerto que estamos hablando, en ese lugar de placer, nuestro Dios puso un árbol llamado el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba ahí. Sin embargo, también dice, y el árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Y el hombre, en el lugar de placer, lo tenía todo, y Dios le había instruido y le había dicho, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, ciertamente vas a morir, porque vas a saber lo que es malo y lo que es bueno, pero vas a querer hacer el mal. No es bueno que comas de ese árbol. Sin embargo, ahí estaba el árbol de la vida, y si tú lees el capítulo completo, te das cuenta que Dios en ningún momento le dijo, no comas del árbol de la vida. El árbol estaba en el centro. Me imagino dentro de un lugar, en un entorno, el centro es el lugar más fácil de encontrar. Ir al centro. El centro era el árbol de la vida. Y entonces el hombre decide comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por él entra la muerte. Ciertamente morirás. Y lo comió. Por eso, hoy en día, podemos experimentar este dolor de perder a un ser humano. Porque el hombre pecó. Entonces, lamentablemente, todos tenemos que partir de esta tierra, todos tenemos que morir. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la vida eterna de la siguiente manera que vamos a ir viendo más adelante. Quiero, antes de
hacer una pequeña reflexión de cómo vive el hombre hoy, cómo vivimos nosotros, cómo vivimos los seres humanos hoy, qué buscamos. Buscamos mucho la satisfacción temporal, procuramos mucho eso. Inclusive en esa satisfacción muchas veces nos olvidamos inclusive de seres queridos, seres amados que están enfermos o hermanos, en visitarlos, en cuidarlos, en saber cómo están. ¿Por qué? Porque estamos tan enredados y la vida hoy en día es tan agitada que quisiéramos días de 48 horas, no de 24, porque no nos da el tiempo para tantas cosas que buscamos y que queremos y que nunca logramos y siempre nos acostamos cansados, cargados. Es increíble. Y entre más tiene el ser humano, muchas veces más agitado vive. Sin embargo, el que menos tiene está poniendo bloque en una construcción y recuesta su cabeza arriba del bloque y se duerme como si nada. Y nosotros tenemos almohada con pluma de ganso, con pluma de no sé qué, y no podemos dormir muchas veces. Es increíble, así es la vida. Eso se ha vuelto la vida por buscar tanta satisfacción y tantos placeres. Y cosas que hoy en día procuramos es el éxito. Y definimos el éxito en tener una carrera, en tener dinero, en tener bienes y reconocimiento, que no está mal, no me malinterprete. Todo eso está bien. Todo eso está bien. Todo eso está bien. Placer, diversión, entretenimiento, sexo, nuevas experiencias, viajes. Buscamos todo esto, placeres. Fama, ser alguien reconocido, visto, validado, aplaudido. Eso queremos muchas veces. Independencia, vivir sin reglas o sin autoridad. Esas son las cosas que hoy en día definen la humanidad que tú y yo estamos viendo. Eso es lo que define, que vemos ese agitado mundo, este curso como va. Y eso es hedonismo. Es la filosofía del hedonismo, del placer, del buscar. Y nos olvidamos de lo más importante. Y queremos ser viral. Y a veces es más interesante ser viral que ser fiel o leal. Eso sucede hoy, eso es lo que vemos. Por eso tanto abuso, tanto feminicidio, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, meditando en eso, veía lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 10. Dice lo siguiente. Dice, todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que ese testimonio es verdadero, el testimonio de Cristo Jesús. Los que no le creen, dice, en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y dice el verso 11, y este es el testimonio que Dios ha dado, Él nos dio vida eterna. Es el testimonio que tenemos de Dios, que Él nos da vida eterna. Y esa vida está en su Hijo, dice la palabra. ¿En quién está la vida eterna? En Cristo Jesús. Y eso fue lo que conoció y creyó nuestro hermano Eulalio Almonte Rubiera, por lo cual venía y se congregaba, y por lo cual aquel día cuando fue reconocido en el palacio decía, yo soy cristiano, delante de todo el mundo, públicamente, yo soy cristiano, decía. Yo me congrego en la iglesia con ellos. ¿Por qué? Porque él creía esto. Y dice el verso 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo cual entendemos que el que tiene al Hijo es el que cree en Él. Y el que lo confiesa, y el que lo anhela, y el que vive conforme a lo que su palabra nos enseña. Y esa es la vida plena, esa es la vida real. ¿Qué es la vida plena y la vida real? Comunión con Dios. El hombre fue creado para caminar con Dios, no para existir solamente. El hombre fue creado para esto. Sin embargo, pensemos en algo. En la Biblia hay un hombre, en la Biblia relata en Génesis la vida de un hombre llamado Enoc. Un hombre que fue longevo, que vivió muchos años, si no me equivoco, más de 700 años. Y dice que Enoc caminó con Dios, que fue lo que perdió Adán. Nosotros no podemos dimensionar, porque la Biblia no lo escribe, ni lo describe, cuántos años duró Adán en el huerto del Edén. Pudieron ser millones, porque no había muerte, no había corrupción. El hombre no envejecía, el hombre no se enfermaba. Y la palabra enseña que Dios se paseaba en el huerto y que Adán caminaba con Dios y hablaba con Dios.
Cuando él peca, que Dios llega a buscarlo, anda buscándolo y pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y él dice, me escondí porque tuve miedo. No sabemos cuántos miles de años. Por eso cuando usted ve científicamente que comienzan a ver una piedra y el carbono 14 te dice que tuvo, qué sé yo, cuántos millones de años. Puede ser, es cierto. No sabemos cuántos millones de años, o cuántos miles o cientos de años duró Adán en el huerto del Edén antes del pecado. Por eso tú y yo, ninguno de nosotros quiere morir, porque realmente hay un diseño en nuestro ADN, en nuestro interior, hay algo que nos dice, fuimos creados para vivir eternamente. Y el hombre fue creado para tener comunión con su creador. Y cuando se pierde esa comunión es que comienzan los problemas en la vida del ser humano. El propósito y parte de esa vida real y plena es conocer el propósito eterno. La vida realmente está enfrascada en eso, en que yo conozca cuál es mi propósito eterno, no aquí en la tierra. El de aquí de la tierra es importante, sí, claro, pero el de aquí de la tierra me tiene que ligar a mi propósito eterno, al propósito para el que Dios me trajo aquí a esta tierra. Es conocer el propósito y también cumplirlo, no dejarlo al aire. La vida sin propósito eterno es solo una sucesión de eventos. Evento tras evento, hasta que se acaban. Y ya. Y otra vez viene el afán y eso es. Pero cuando tú conoces el propósito eterno y tú estás caminando bajo esa lumbrera de tú saber hacia dónde vas, es diferente. La vida plena y real consiste en tener paz interior y saber que estás en paz con tu Creador. Saber que tienes paz con quien te creó, que hay una comunión y una relación con Él. Dice en Juan capítulo 14, verso 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Eso dijo Cristo. Cristo decía, yo le dejo mi paz a ustedes. Yo se la dejo y se la doy, y no como el mundo la da, porque el mundo te dice que paz o tranquilidad es tener una buena cuenta de banco. Y si te llega la chirola, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con la cuenta de banco? ¿Qué vas a hacer con el dinero? Dejárselo a los hijos, dejarle todo, ya. ¿De qué te sirvió? ¿Te van a meter algo? No, no te vas a llevar nada. Entonces, parte de esa vida plena y real es el amor de Dios, que realmente ese amor no es una religión. No, eso no es una religión. Juan capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice Cristo. Él dice, yo vine para que ustedes tengan vida. Cristo vino aquí a la tierra hace más de 2000 años o 2000 años para que nosotros tengamos vida eterna. Para que tengan vida, y dice, para que la tengan en abundancia. Y yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Él dio su vida por nosotros. Eso es lo que me dice la palabra. Entonces, el amor de Dios no consiste en una religión, consiste en entender qué fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es la vida plena, saber que hay una salvación y que hay una vida eterna, y que cuando partamos de esta tierra, ¿dónde vamos a estar? Dice Juan capítulo 1, en el verso 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio, cuando en Génesis capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién está hablando? Con Cristo. Esto es lo que está diciendo Juan. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. En el principio era Cristo. Él existía. Él era con Dios, dice. Y todo fue hecho por Él. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo Jesús. Cristo. Y ahí está todo, y eso es lo que tenemos nosotros que buscar. En primera de Juan capítulo 5 dice, en el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no le ha creído en el testimonio de Dios y ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. El testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna.
Y esta vida está en su Hijo. Eso dice Primera de Juan capítulo 5, en el verso 11. Que esa vida eterna está en el Hijo. Esa vida eterna está en el Hijo. Y la vida, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, dice. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y aquí es importante, y hago un pequeño paréntesis sin ánimos de acusar ninguna religión, pero en ninguna parte, en ningún texto que he leído me dice que la vida y la vida eterna la tiene María, ni la tiene un rezo, ni la tiene una cosa rara que hagan, no sé. La vida está en que yo reconozca a Cristo Jesús. Ni siquiera me habla de un famoso papa, no me habla de nada de eso, me habla de que la vida es Cristo Jesús. La vida eterna está en Cristo Jesús. No he leído en ninguna parte en la Biblia a donde me hable inclusive de que un hombre que muere y tiene que ser sucedido por otro que no puede resucitar me pueda dar vida. Ni una mujer que murió, que hizo un propósito, cumplió con su propósito aquí en la tierra, pero partió y también está descansando. ¿Dónde está mi padrino? Descansando, en el mismo lugar. No me dice que ella me puede salvar. La vida, dice aquí, eterna, la tiene el Hijo. La tiene el Hijo. Dice Juan 14:6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Cristo dijo esto, dijo, yo soy el camino. Si tú elegiste otro camino, no vas a llegar a la verdadera vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice él. Y nadie va al Padre si no es por él. Eso es lo que me enseña la palabra. Y dice Juan 5:24, les digo la verdad a todos los que escuchen mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, esto decía Cristo, tienen vida eterna. El que crea que el Padre envió a Cristo Jesús, dice, tiene vida eterna. Y eso fue lo que creyó mi padrino. Y lo que creemos, lo que estamos aquí, la mayoría. Que el Padre envió al Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y por eso siempre estamos buscando su palabra, estamos buscando que Él nos enseñe más de lo que este manual tiene, de lo que este manual nos dice acerca de la vida. No solamente de alcanzar cosas aquí, no, aquello que es eterno, lo que va a perdurar para siempre. Sigue diciendo ahí, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen, dice, vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. En Juan capítulo 11, verso 15, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, vivirá aún después de haber muerto. En otra traducción dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el Hijo. Hoy, mi padrino está descansando en un lugar, venció. Y lo que la palabra me enseña a mí es que él está descansando, pero está vivo. No está en un lugar de tormento. Y la palabra nos enseña que al sonar la final trompeta, que está muy pronto a sonar, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron en Cristo, dice, resucitarán primero. Y los que hayan creído en Él, que estén aquí en la tierra, dice, serán arrebatados. Y se juntarán todos en una nube y irán a celebrar una fiesta. Eso es lo que la palabra nos enseña. De la vida eterna y de lo que viene. Entonces, yo tengo esa paz y esa seguridad. Por eso es que Pablo decía, recuerden, no lloren como los que no tienen consuelo, decía Pablo. No lloren como los que no tienen consuelo, recuerden que todos nos vamos a ver. Que el que murió en Cristo está en un lugar de paz. Está en un lugar de descanso, ha vencido. Ha pasado de un lugar de tormento a un lugar de paz, a donde ya no va a haber dolor ni sufrimiento. Él no tiene memoria de lo que pasó aquí. Él está descansando.
Está durmiendo. Dice la palabra, no ignoren que ellos están durmiendo, dice. Durmiendo. Eso nos enseña la palabra. Entonces, yo quiero que veamos algo. Yo voy rápido, ya me quedan 2 slides. Voy rápido porque le voy a ceder la palabra a mi papá que va a pasar. Y probablemente a Alexandra. Marcos capítulo 8 nos dice algo. En el verso 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, esto es Cristo Jesús. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno me quiere seguir, y eso no fue solamente para sus discípulos, eso es a nosotros que nos lo está diciendo, eso nos lo dejó escrito a nosotros. Dice, niéguese a sí mismo, o sea, renuncia a todos tus deseos y placeres, a lo que has aprendido, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y eso es súper difícil probablemente. Negarme a mis deseos, agarrar mi cruz y seguir a Jesús. No es tan sencillo, hay que tomar la decisión. Pero Él lo dice, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer eso. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Y cuando hablamos de esto, del que quiera salvar su vida, no está hablando de que, que nos volvamos locos y que nos queramos quitar la vida. No, lo que está diciendo es que el hombre se afana mucho. Y una cosa que nos pasa a nosotros, yo en unos días anteriores le contaba, gracias al Señor, mire, le voy a contar algo también. Yo, con 41 años, me afano mucho porque no quiero que se me caiga el pelo. Y tengo más potecito que mi esposa en el baño, poniéndome cositas para que no se me caiga el pelo. Y es que nos afanamos tanto por cuidar este pellejo de afuera, nos afanamos tanto por lo físico, por lo que tenemos, por cómo vestimos, por cosas materiales, por cosas que se van a quedar. Andamos persiguiendo tanto esas cosas. Y eso es lo que Cristo está diciendo. El que anda con ese afán por salvar, porque no se quiere poner viejo y no quiere entregar los papeles, como dicen, o los guantes. Óyeme, por más que te afane, al final va a llegar. Por más que yo me afane, va a llegar el momento, hermano, en el que usted me vea que yo me tenga que, si es la voluntad del Señor, que me tenga que dar la económica, como dicen. ¿Verdad? Entonces, por más que yo me afane, eso no me va a dar la vida eterna. Ahora, si yo me preocupo por cosas, como dice la palabra, ocúpense de hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Tesoros en los cielos, buscando, siguiendo a Cristo Jesús, tratando de imitarlo, de vivir como Él vivió. Eso es lo que me va a dar la salvación. Pocos se afanan por cuidar inclusive cómo están dentro. Pocos nos afanamos por cómo estamos dentro. Y hay destellos que nos dicen que andamos mal, que hay algo que no está bien, que nos hace falta algo. Pero poca gente se afana por eso. Cuando anuncian inclusive un fin de semana, todo el mundo comienza a prepararse y a buscar para dónde que voy. Pero nadie anda preocupándose por lo que está pasando aquí adentro. No, le queremos dar mucho placer a este cuerpo, pero lo que está pasando ahí adentro, almáticamente, son pocos los que dicen, espérate, déjame frenar para yo analizar y buscar la solución a lo que está sucediendo ahí adentro. Y peor es cuando las personas saben que están mal y lo que necesitan y no lo buscan. ¿Por qué? Porque el deterioro va avanzando y lamentablemente no hay médico que sane lo que hay ahí adentro. No hay pastilla que te pongan a dormir, eso no te sana. Eso te puede por algún momento retener el sentimiento, el pesar que tú estás en el momento. Eso es algo momentáneo. El único que puede sanar y libertar esa de ahí adentro, que dice su palabra, dice la palabra que entra, penetra, corta ahí adentro. Es la única, dice la palabra, Él que puede escudriñar tu mente y tu corazón, es el único que puede sanarlo, restaurarlo y llevarlo a un lugar de tranquilidad y de paz. Y esa paz que Él da y que el mundo no te puede dar. Es el único Dios.
Entonces, pensemos más en cuidar esa de allá adentro que en cuidar tanto lo externo. Porque dice aquí en el verso 36, Marcos 8, verso 36, lo puede anotar. Dice, porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué le aprovechará a un ser humano ganar todos los tesoros del mundo? Ser un Donald Trump, un Bill Gates, lo que usted quiera, el nombre que usted quiera, y que su alma se pierda. Dice el 37, ¿qué recompensa podrá dar un hombre por su alma? ¿Qué podrás tú pagar para que tu alma sea salva? Hay una parábola que Cristo Jesús relata acerca de un hombre rico y un hombre pobre. Cuando los dos mueren, ¿qué sucede? El hombre rico está en un lugar de tormento y el pobre está en un lugar de descanso. Y el hombre pobre quiere el hombre rico quiere que el hombre pobre vaya, que moje su dedo y que lo pase por sus labios porque tenía sed y se estaba quemando. Y quería que Abraham le dijera a Lázaro, al hombre pobre, que fuera a su casa y le predicara y le hablara a su familia para que no llegaran al lugar a donde él estaba. ¿De qué le vale al hombre alcanzar todos los tesoros del mundo y que su alma se pierda? Por eso yo honro la vida de mi padrino y pienso, fue un hombre que se dedicó, eso es lo que yo tengo aquí adentro y eso fue lo que yo vi. Fue un hombre que se dedicó a trabajar, a hablar la verdad, aunque a muchos no le gustaran, y a enfrentar inclusive, y vivió experiencias porque a muchos no le gustaba la verdad y él la enfrentó desde su juventud, enfrentó la verdad y enfrentó situaciones aquí en nuestra tierra, o sea, luchó por la verdad, por la justicia, y lo que yo vi fue un hombre que se daba por los demás, que no le importaba, no le interesaba tener más que él darse. Eso fue lo que yo vi. Un hombre que ayudó, un hombre que se entregó por ayudar a otros. Eso fue lo que yo vi. Entonces, ¿es más importante tener lo material o alcanzar que tu alma se salve? Permitirle a Dios que entre y que haga ese trabajo en tu corazón. Dice Primera de Juan capítulo 5, en el verso 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. Y dice, y la vida eterna. Cristo Jesús es el verdadero Dios. No hay otro Dios, no hay santo, no hay nada que salve a nadie que no sea Cristo Jesús. Y en Él está la vida eterna. Y me encanta pensar en eso porque ahí recuerdo algo que decía Pablo. Pablo decía en Filipenses 1:21, decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. ¿Y cómo una persona puede decir que el morir es ganancia? Lo que pasa es que Pablo, según lo que la palabra nos enseña, fue arrebatado y llevado al tercer cielo y él vio lo que es estar allá en el reino de los cielos. Él tenía la convicción de lo hermoso que es llegar allá donde, a esas moradas que Cristo Jesús dijo que fue a preparar para todos nosotros. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. O sea, él se dedicaba a vivir a Cristo. Y lo apedreaban, lo dieron por muerto muchísimas veces. No le importó. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Decapitado. Por causa de Cristo. Porque en aquel tiempo sí era difícil ser cristiano. Un verdadero cristiano. Y dice que el morir era ganancia, porque él sabía que cuando él partiera de esta tierra iba a estar en la vida eterna, en un lugar hermoso. Entonces, es importante, hermano, y este es mi último verso, que analicemos cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué le estamos nosotros dando valor? Apocalipsis capítulo 22 en el verso 1 nos enseña algo. Apocalipsis significa revelación, revelación de lo que vendrá en los tiempos finales, que muchas de las cosas que están en Apocalipsis se están cumpliendo. Y este es el último capítulo. Y en el último capítulo habla ya del tiempo final cuando estamos en el reino de los cielos. Juan fue llevado en visión, en el espíritu, a ver lo que sucedía, lo que sucederá allá cuando estemos en la salvación.
dice que él llegó a un lugar. Y en el verso 1 dice, después me mostró un río limpio en la Jerusalén, fue llevado allá al tercer cielo, al lugar que el Señor nos ha preparado. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Quién es el agua de vida? Cristo. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Y yo me imagino que esto es lo que ven aquellos que son llevados a ese lugar de descanso. Un río limpio con agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, dice la palabra. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Recuerda que leímos en Génesis que estaba el árbol de la vida en el huerto, en el mismo centro, y que el hombre no cogió del árbol de la vida. Ese árbol de la vida ahora está allá, porque el Padre dijo, el hombre si come del árbol de la vida ya pecó, va a eternizar el pecado, porque el que come de ese árbol no muere. Entonces allá va a estar el árbol de la vida, dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol que estaba aquí en el huerto, que estaba en el centro, tenía frutos y sus hojas eran para la sanidad de las naciones, y el hombre no lo escogió. ¿Por qué morimos? Porque el hombre lo decidió, no porque Dios nos creó a nosotros para morir. Por eso hubo un plan B, que Cristo viniera, que muriera en la cruz del Calvario, que derramara su sangre inocente, sangre del mismo Dios, del Cordero inmolado, para que con esa sangre tú y yo fuésemos limpiados, redimidos. Lo que nos redime, Él pagó el precio para que tú y yo no seamos condenados, para que si tú y yo decimos, Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, y lo confesamos como nuestro Salvador, tú y yo podamos tener un encuentro con nuestro Dios, llegar a ese lugar a tener la vida eterna, ver el árbol de la vida, pero también tener un encuentro algún día con todos nuestros seres amados que sabemos que están con Él, los que han muerto en Cristo Jesús, como mi padrino. Dice el último verso, con esto termino y quiero pasarle a mi papá. Dice, y no habrá más maldición en aquel lugar. Cuando dice ese verso, no habrá más maldición, quiere decir, no habrá más enfermedad. No habrá más dolor. Ya no será necesario que tú y yo lloremos. No será necesario que tú y yo pasemos por procesos tan difíciles, tan dolorosos. Estar en una cama, quebrantado de salud, como estuvo mi padrino en sus últimos tiempos. Dice que allá no habrá maldición. Ahí no hay maldición. Donde Él está no hay maldición. A donde tú y yo tenemos que luchar por llegar, no habrá maldición. Eso dice aquí la palabra. Apocalipsis capítulo 22 verso 3 dice, y no habrá maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ese lugar. Eso dice la palabra. ¿Qué haremos con el tiempo que nos resta? Nos queda tiempo todavía. ¿Qué haremos con ese tiempo? ¿Qué haremos? Esa es la vida. Nacer, conocer el propósito para el cual llegamos aquí a esta tierra, no solo respirar, y prepararnos para la vida eterna. Esa es la verdadera vida. Eso es lo que el Padre quiere que tú y yo persigamos, la vida eterna. Sabemos que duele el saber que un ser amado ha partido. Es normal que lo suframos, que lo sintamos, que tengamos recuerdos. Pero es importante que nuestra mente en plena conciencia haga ese hábito de entender, Él está descansando. Nos toca a ti y a mí luchar por la vida eterna, por alcanzarla. Desconocemos nuestro fin. Desconocemos ese día, ese segundo, ese momento. No podemos nosotros controlar ese tiempo.
¿Estamos viviendo verdaderamente o solo estamos respirando? Yo le dejo eso solamente así, como quedémonos con eso en nuestros corazones. ¿Solamente estamos respirando o estamos viviendo plenamente? Viviendo en la verdad, procurando alcanzar lo eterno y no lo terrenal. Luchemos por alcanzar esa bendición. Luchemos por alcanzar la vida eterna que nos regala el Padre. Y démosle gracias a nuestro Dios por su misericordia y por la salvación que le ha dado a uno de los nuestros. Sabemos que su ausencia es irreemplazable, no podemos reemplazarla. Pero sabemos que Él está con el que lo creó, con el que le dio la vida, con el que le dio todos los privilegios que tuvo, todas las bendiciones, la familia hermosa, los logros que tuvo aquí en esta tierra, que nuestro Dios permitió que viviera una vida plena. Y le damos gracias a Dios por su vida y por la salvación que recibió. Y por el legado, por el amor que brindó, por lo que hizo, por lo que mostró, por lo que enseñó, por las vidas que ayudó. Recuerdo en su funeral a Ramirito, decía, yo le debo la vida, decía, yo le debo la vida. Que hubo un momento, un instante en el que literalmente lo iban a matar. Y quien lo salvó, porque comenzó a publicar rápidamente por la radio que lo habían apresado y que lo querían matar, fue Padrino. Todos probablemente tenemos experiencias vividas y tenemos que darle gracias a Dios por cada una de esas experiencias, porque ninguno de nosotros puede pagar un segundo de la vida que tenemos aquí en la tierra, ni de lo que hemos vivido, ni de lo que hemos tenido. Solo Dios en su misericordia lo ha permitido. Y solo le dejo esa reflexión. Pensémonos, analicemos, pensemos, examinémonos. ¿Estamos viviendo plenamente o estamos solamente respirando? La vida es algo más. La vida es algo más. La vida eterna la tiene planeada nuestro Dios y tenemos que acercarnos a Él para alcanzarla. Quiero dejar en este tiempo a mi padre por acá. Dios se le bendiga, hermano. Bueno, eso que decía mi hijo, Eddie, mi